Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de Noticias Ahora, nuestro segundo repaso informativo del día. Comenzamos. El Papa Francisco falleció de un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca irreversible. Así lo ha señalado el Vaticano en un comunicado. El Vaticano informó este lunes que la causa de la muerte del Papa Francisco fue un derrame cerebral, acompañado de coma y un colapso cardiovascular irreversible. En un comunicado oficial, la Santa Sede certificó que su Santidad Francisco Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, residente en la Ciudad del Vaticano, ciudadano del Vaticano, falleció a las 7:35 horas del día 21 de abril del 2025. En su piso de la Domus Santa Marta, Ciudad del Vaticano, de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Según la información difundida, el pontífice había enfrentado previamente un episodio de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía multimicrobiana bilateral, bronquiectasias múltiples, hipertensión arterial, diabetes tipo 2. El Vaticano explicó que la constatación de la muerte se realizó mediante registro electrocardioanatómico. Francisco, quien falleció a los 88 años, dejó una huella imborrable como el primer papa latinoamericano y jesuita en la historia de la Iglesia Católica, recordado por su sencillez, su defensa de los más vulnerables y su lucha por una iglesia menos mundana. Los actos velatorios del Papa Francisco iniciarán el próximo miércoles en la Basílica Santa Teresa la Mayor en Roma, lugar donde reposará el sumo pontífice, tal como lo decidió en vida. Ya desde este lunes, miles de feligreses acudieron a esta catedral para rezar por el eterno descanso del Papa Francisco. La Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde se prevé será enterrado el Papa Francisco por deseo expreso, se convirtió este lunes en epicentro de duelo y devoción por la muerte del pontífice. Peregrinos de todo el mundo que han llegado para celebrar el jubileo expresan su profunda tristeza. Aunque la visita ya estaba planeada, ahora rezan por el Papa latinoamericano. Algunos visitantes aseguran que la noticia no les sorprendió, dada la frágil salud del Papa, pero muchos otros devotos han expresado igualmente su conmoción y pesar. En el interior, conviven rezos, fotografías y paso de peregrinos por la Puerta Santa. Algunos visitantes como Egoit, procedente de Bilbao, se enteraron del futuro entierro al llegar. Y habíamos cogido alguna que otra entrada para ver algún museo y demás, y nos ha coincidido con la muerte del Papa. El entorno sigue su ritmo habitual, interrumpido solo por el tañido fúnebre de las campanadas que marcaron la noticia del fallecimiento. Francisco eligió este templo por su devoción a la imagen mariana Salus Populi Romani. Así, la que será su última morada despide este lunes al Papa con 13 minutos de campanadas, anunciando que su Santidad Francisco ha regresado a la casa del Padre. Y la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice ha comunicado que tras la notificación del fallecimiento del Papa Francisco, de acuerdo con las disposiciones del Ordum Exsiquiarum Romani Pontificis, esta tarde, lunes 21 de abril a las 20 horas, su eminencia reverendísima, el cardenal Kevin Joseph Farrell Camarlengo de la Santa Romana Iglesia, presidió el rito de la constatación de la muerte y la colocación del cuerpo en el féretro. El nuncio apostólico, por su parte, en Venezuela y la Arquidiócesis de Caracas lamentaron el fallecimiento este lunes del Papa Francisco, a quien exaltaron como un hombre de fe, entregado al trabajo de los pueblos y cuya partida deja un mensaje de esperanza. En el marco de una misa celebrada en la Catedral de Caracas en honor al Papa Francisco, el nuncio apostólico de Venezuela, Monseñor Alberto Ortega, destacó el trabajo del Sumo Pontífice en la búsqueda de la paz, el entendimiento y la defensa de la naturaleza.
Yo resaltaría mucho esa insistencia de buscar el diálogo, la colaboración, de buscar la paz, esa insistencia de que nos reconozcamos y que nos tratemos como hermanos. Ese título de la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, yo creo que es como uno de los ejes de su pontificado, ¿no? Que aprendamos a mirarnos como hermanos. El otro, aunque piense distinto a mí, es mi hermano y podemos hacer juntos algo grande. La insistencia por la paz. Un mundo con tanta guerra, tanta violencia, ha sido un defensor incansable de la paz, incluso a veces con situaciones un poco incómodas, porque siempre había alguien que se disgustaba defendiendo la paz, sobre todo en los sitios donde más se sufría, ¿no? Por su parte, el arzobispo metropolitano Monseñor Raúl Biort invitó a los venezolanos a rezar el rosario por el alma del Papa Francisco y afirmó que en los próximos días se realizarán misas especiales por el descanso del Sumo Pontífice. Durante estos días han repicado y repicarán las campanas de nuestras iglesias en señal de duelo. Celebraremos Santa Misa como la de hoy a las 11:30 aquí en la Iglesia Catedral. Y como está establecido en el ritual, después de la misa funeral del Papa, celebraremos una misa solemne en esta Santa Iglesia Catedral y luego todas las parroquias celebrarán una Santa Misa por el sufragio del Papa, en la misa que llamamos exequial. Ahora, en todas estas misas ya estamos recordando al Santo Padre y pedimos que se haga mucho rosario en la familia. Qué bonito rezar el rosario. ¿Cuál es la costumbre en Venezuela cuando hay un fallecido en la familia? Reunirnos en la noche, ir a misa y luego en la noche celebrar el rosario. Y el último día, el novenario, pues hacer una misa grande. Y vamos a organizar una misa muy bonita, multitudinaria, un espacio abierto, para darle gracias a Dios por este gran Papa, el primer Papa latinoamericano. Respecto al próximo cónclave que se realizará en el Vaticano para elegir al nuevo representante de la Iglesia Católica, Monseñor Biort destacó que en las próximas horas, cardenales y obispos del país viajarán a la Santa Sede, pese a que el cardenal Baltasar Porras y el cardenal Diego Padrón no participarán en la votación. Antes del cónclave se dan unas reuniones que se llaman congregaciones generales, en las que participan todos los cardenales, los electores y los no electores. Ahí podemos tener a 5 representantes de Venezuela: el cardenal Baltasar Porras y el cardenal Diego Padrón. Pero acordémonos que ahí también van a estar 3 cardenales que han estado trabajando en la nunciatura en Venezuela. El cardenal Pietro Parolin, podemos decir que es nuestro representante de Venezuela en el cónclave. La única nunciatura que tuvo el cardenal Parolin, que hasta ahora ha sido el secretario de Estado, fue aquí en Venezuela. Y nos quiere mucho, pero también el cardenal George Cubacot, que va a participar, de manera que tendremos 2 representantes como electores, porque estuvieron aquí en Venezuela y vivieron con nosotros. Y además en las congregaciones generales está el cardenal Leonardo Sandri, que también fue nuncio en Venezuela y que es el vicedecano, de manera que la iglesia es universal, es católica, porque va más allá de la frontera. Sin embargo, podemos decir que en las congregaciones generales habrá 5 cardenales, 2 venezolanos y otros 3 que también son venezolanos de corazón. Y en el cónclave tendremos a 2 cardenales que estuvieron en Venezuela, el cardenal Parolin y George Cubacó, que nos van a representar. El Papa Francisco, argentino y de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer papa de origen latinoamericano. Su muerte se produce tras un periodo delicado de salud que lo llevó a pasar 5 semanas hospitalizado con una neumonía bilateral. Y la oficina de prensa del Vaticano también anunció oficialmente el aplazamiento de la canonización del joven beato Carlo Acutis, programada para el próximo domingo 27 de abril a raíz del fallecimiento del Papa Francisco. La celebración eucarística y el rito de canonización que iban a tener lugar en el marco del jubileo de los adolescentes en el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia han sido pospuestos hasta nuevo aviso. Así lo informó el Vaticano a través de un comunicado oficial, indicando que la decisión se tomó tras la muerte del Sumo Pontífice Francisco. Sin embargo, el Vaticano anunció que la misa prevista el domingo en el marco del jubileo de los adolescentes sí será celebrada.
La santificación del joven beato Carlos Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, en pleno jubileo de los adolescentes, había generado una gran expectativa entre fieles y peregrinos jóvenes de todo el mundo. De hecho, el Dicasterio para la Evangelización había anunciado la semana pasada que más de 80,000 adolescentes se han inscrito para participar en uno de los eventos más importantes del año 2025. Carlos Acutis nació en Londres en 1991, pero criado en Italia. Este joven dedicó gran parte de su breve vida a la fe católica. Usó sus habilidades en computación para diseñar sitios online para su parroquia y escuela, pero sobre todo para lanzar una página web que buscaba documentar cada milagro eucarístico reportado y que se estrenó días antes de su muerte. En otras informaciones, Tarek William Saab acusó este lunes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de ser un violador serial de derechos humanos por la detención de más de 250 venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos hacia ese país y que, según aseguró Saab, no han cometido delitos. Durante una rueda de prensa, el funcionario del régimen de Maduro criticó el trato hacia los venezolanos detenidos en Estados Unidos y enviados a El Salvador. Además, pidió su liberación inmediata. Saad señaló al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de actuar como traficante de personas de nacionalidad venezolana, ya que, según indicó, cobra al gobierno de los Estados Unidos $7 millones para mantener privados de libertad a los migrantes. Extraterritorialmente, él ayer, cometiendo uno de los traspiés más terribles que de alguna manera le quita su máscara definitivamente, haya confesado que él sí tiene secuestrado en calidad de desapariciones forzadas, en condición de desapariciones forzadas, a más de 250 venezolanos que no cometieron delito en El Salvador, que no han tenido la posibilidad hasta esta fecha de tener un abogado, de ser presentados ante un tribunal. Y lo más grave, no solo es que no cometieron delito en El Salvador, sino que también no lo cometieron tampoco en los Estados Unidos de América, donde fueron deportados extraterritorialmente hacia El Salvador. El pronunciamiento de Saad se produjo después de que el domingo Nayib Bukele propusiera a Nicolás Maduro un acuerdo para repatriar a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador a cambio de la liberación de igual número de presos políticos en Venezuela. Entre tanto, Estados Unidos anunció este lunes una recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto o la condena de 2 líderes de la pandilla Mara Salvatrucha, considerada por el gobierno estadounidense como una organización transnacional terrorista. Bajo el programa de recompensas contra el crimen organizado transnacional, el gobierno de Estados Unidos ofreció hasta $5 millones anunciado en 2023 por información que conduzca al arresto y o condena en cualquier país de Yulan Adonai Archaga Carías, alias Porky, y Alexander Mendoza, el líder de Mara Salvatrucha en Honduras, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. Archaga Carías es responsable de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, como el narcotráfico, el lavado de dinero y el asesinato, los secuestros y otros delitos violentos con ametralladoras, además de pertenecer a la lista de los fugitivos más buscados por la DEA y las investigaciones de seguridad nacional, agregó el escrito. Esta organización delictiva fue fundada en Los Ángeles en la década de 1980 por migrantes salvadoreños.
La Mara Salvatrucha fue declarada organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado por el gobierno de Estados Unidos el pasado 20 de febrero, junto a 6 cárteles mexicanos y a la banda criminal transnacional venezolana Tren de Aragua. Con presencia y origen en El Salvador, Honduras y Guatemala, la Mara Salvatrucha está sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense desde 2012, cuando era presidente de Estados Unidos Barack Obama.